Sin argumento, el matiz social del cine. Bienvenidos y bienvenidas al tercer capítulo de Sin Argumento, el matiz social del cine. Les invitamos, si aún no lo han hecho, que se suscriban en nuestro canal de YouTube y nos sigan en Facebook, Instagram y TikTok como Sin Argumento. Créanme que lo hacemos con la vocación de darles contenido de valor y si hemos cumplido con el objetivo, por favor, apoyen e impulsen este proyecto para que podamos seguir emitiendo capítulos y sea redituable para todos. Nuevamente me acompaña en el micrófono, como siempre de hecho. Fran, ¿cómo estás? Hola Adrián, qué gusto estar de nuevo en este espacio, feliz por las discusiones que se vienen, creo que ambos estamos entusiasmados por los temas que vamos a tratar en este programa y en los que vienen también con nuevos invitados que próximamente se anunciarán. Y con lo bien que creo ha salido este proyecto, que hemos tratado de hacerlo con mucho cariño también de nuestra parte y con muchas ganas de poder aportar algo para la discusión y el análisis de las películas, pero bien, en general bien, emocionada por estar una vez más aquí contigo en Sin Argumento. Perfecto. Como habrán visto en nuestra publicación, hoy les traemos una joya de la corona, una película maravillosa, obligada, y espero que hayan tomado la recomendación de verla con sus mamis, con sus hijos o con sus seres queridos, con quienes el amor es lo único que importa. Como preámbulo, quería hacer algunas anotaciones sobre cine al respecto de lo que podemos apreciar con esta película. En esencia es un campo de estudio, esto quiere decir que es objeto, así como un instrumento y fuente de investigación. También es arte, es narración, es historia, es imagen, es industria, es instrumento pedagógico, muy funcional para aprender idiomas, por cierto, pero en general puede ser un recurso para aprender algo, tal es el ejemplo en los temarios de algunas asignaturas y como tal sin argumento. Es instrumento político, propagandístico, además de ser fuente de socialización, de intimidad, de entretenimiento, entre otras cosas. Lo es todo. Su virtud más especial y única la podemos ver con la película de Bailar en la Oscuridad, en la que nos muestra que el cine es experiencia, es lección de vida, y cuando sucede algo así hay que aplaudirlo y disfrutarlo. Fran, por favor, compártenos la ficha técnica y de paso también tu impresión personal. Claro, como ya decías, creo que es una de las películas importantes de esta lista, es de estas joyas de la corona que estaremos dispuestos a compartir y que quizás haremos un acercamiento distinto de lo que hemos hecho con otras películas, pero siempre resaltando el valor de la obra que estaremos por discutir. Y bueno, en esta ocasión toca Bailando en la Oscuridad, que es una película muy emotiva, en inglés su título es Dancer in the Dark. Es una película teutodanesa que se estrenó en el año 2000 y estuvo dirigida por Lars von Trier, está medio difícil ese apellido. Pero bueno, él es el director de esta joyita. Está protagonizada por Björk, que es una cantante que quizás muchos conocemos, quizás otros no, pero creo que también ese es uno de los valores esenciales de esta película, que ya más adelante hablaremos quizás sobre las actuaciones. Su musical, la banda sonora, por esto también mencionaba la presencia de Björk. El musical y las letras y las canciones estuvieron escritas por ella y por el director. También ahí hay una canción muy particular que creo que será importante resaltar, pero lo haré yo adelante cuando trate sobre qué fue lo que generó en mí esta película. Y pues bueno, creo que ahora voy a pasar a las impresiones. Es una película que me hizo llorar a mares como ninguna otra lo había hecho. Jamás en mi vida había escuchado sobre ella. Me hicieron, Adrián, claramente la sugerencia de que la viera en familia. La vi con mi mamá y con mi hermana. Y bueno, fue un impacto para las tres. Siempre les platico que mi mamá decidió no seguirla viendo porque su argumento fue que no le gusta ver estas cosas, porque creo que sí es una película cruda que pone en la escena pues elementos que siempre tocan fibras sensibles, como ya decía Adriana al principio. Y bueno, mi hermana y yo, que aguantamos hasta el final, terminamos en una lloradita intensa por lo que estábamos viendo. Es una película muy emotiva que invita a reflexiones emocionales, que te invita a cuestionarte cosas pues relacionadas con tu familia, con quien tienes un vínculo importante, que ya lo diremos adelante, pero bueno, es una joya por lo que logra poner en escena y por lo que logra generar en el espectador. Esta es la película que estaremos discutiendo. Como les decía, sí abordaremos el argumento central, pero también trataremos de irnos por temas que son mucho más sensibles y que estamos seguros que les van a llegar al corazón, porque la película lo logra con todos los que la ven. Sí, como bien mencionaba Fran, no vamos a priorizar en esta ocasión el argumento central. Y faltaba más. Creo que se pone de manifiesto que es una película que nos toca ciertas fibras sensibles y que de alguna manera es una de estas
propuestas que nos hace reflexionar sobre nuestras relaciones afectivas, cuál más que la de el amor hacia una madre o el amor hacia un hijo o hija. Mi impresión personal va en tono con una experiencia que tuve en la facultad y tuvo mayor significado cuando la asocié con la película de Bailar en la Oscuridad, que por supuesto ya había visto antes. Fue una lección que tuve en ciencia política. Creo que para esta ocasión diré cómo se llama el profesor, el doctor Sadok, el cual tuve la gran fortuna de aprender de él sobre pensamiento político clásico. Cuando fue el final de semestre, cuando ya la facultad está prácticamente vacía, el doctor nos citó a todos los compañeros al salón donde tomábamos clase a la misma hora, que era entre las 8 o 10 de la noche, por esas horas oscilaba, con la finalidad de conocer nuestra calificación y subsecuentemente firmar el acta si estábamos de acuerdo. Si no lo estábamos, francamente daba lo mismo. Era un acto decorativo para el sistema, pero que fue un gesto de empatía del profesor por estar en disposición de hacer las aclaraciones de forma anticipada. Fue un asunto personalizado y de aspecto serio. Después de ver las reacciones de los primeros que entraban, unos felices, otros enfurecidos por la calificación y supongo de una reacción sobre lo que les pudo haber dicho el profesor sobre su desempeño, lo desconozco totalmente, pero en mi caso en especial me dejó una gran lección que me motivó mucho a seguir contándoselas. Después de unos cuantos que habían pasado, algunos cuantos compañeros, me tocó pasar en el bloque de los antipenúltimos. Creo que después de mí faltaban unas 7 personas de 25. Lo pienso así como en el cálculo que a toro pasado se me ocurre. Y bueno, eran estos 25 que éramos parte del curso. En fin, según el testimonio de mis compañeros, sentían que había una situación tensa entre el profesor y yo, porque yo fui uno de los que más se tardó en salir de la sesión y pensaron que me había pasado lo peor. Como acotación, todos nos queríamos ir rápido porque ya era muy noche. Pienso que conmigo se tardó media hora cuando con los demás había tardado no más de 10 minutos. Entonces sí había una tensión sobre el tiempo que hacía pensar y sugestionarse sobre cosas negativas. Pero bueno, al momento de salir, la mayoría de mis compañeros me preguntaron consternados si había obtenido una mala calificación o si hubo un enorme desacuerdo entre el profesor y yo. Para mi sorpresa y la de todos, fue uno de los días que me cambió la vida. Fue una lección que la llevo con mucho afecto y agradecimiento y se las comparto teniendo la creencia que para alguien le resulta igual de significativo que a mí, pensando que mi voz pueda transmitirles algo a alguien que le falta que se lo digan. Cuando entré al salón, saludé, dije buenas noches y el profesor me empezaba a decir mis calificaciones punto por punto. Yo le interrumpí tajantemente, ahora pienso que fui sobrado y osado, pero tenía razón de estarlo. Le dije al profesor con un gesto de mi mano que parara de decirme mis calificaciones, que no me importaba cuánto iba a obtener y que lo que me pusiera estaba bien. Yo estaba seguro de que iba a aprobar, digamos, pero no me importaba con cuánto, francamente. Yo me iba contento con lo aprendido, que aprendí muchísimo. De hecho, el conocimiento que adquirí fue prioritario para las posteriores clases, las posteriores investigaciones que me enfoqué sobre todo en Maquiavelo para hacer un estudio historiográfico. Pero bueno, en fin, lo que más me importaba era el aprendizaje, el conocimiento, y muy poco me había preocupado por mi promedio y las calificaciones que había obtenido. Pero bueno, no recuerdo cómo, pero después de eso la plática tuvo un tono más íntimo y el profesor recordó estas primeras clases donde leímos a Maquiavelo, en el que le hice una pregunta y él ahí en este encuentro íntimo me dijo: me acuerdo de usted, fue quien me preguntó qué es ser coherente en la comprensión de la política, a quién nos debemos en la política, en la que el profesor me contestó en aquella ocasión: Maquiavelo es una explicación alternativa y vigente, centra la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. No encontrará en una cita textual respuestas a sus preguntas, hallará contrarrespuestas. Para saber qué hacer en la política debe conocerse a sí mismo. Y como confesión le había dicho que mi corazón tenía veneno, que me quería vengar de muchas cosas que me hicieron. Hablé de mi pasado, de mis momentos más difíciles que he vivido hasta ahora, mi vocación en la ciencia política y lo más importante para esta ocasión, de la película que lo amerita, Bailar en la Oscuridad, mi familia, la cual había tenido situaciones tensas y pendientes como con mi hermana y con mi madre.
Como otra acotación, mi madre es exigente en muchos sentidos y varias veces, entre broma y otras en un tono muy serio, había una rivalidad intelectual entre ella y yo. Posiblemente había quedado en implícito que he estudiado 2 carreras y que para ella todavía aún no es suficiente. Pero bueno, en aquellos años yo sentí que ya la había rebasado en muchos sentidos sobre el conocimiento. Parte mi ingenuidad, parte mi conocimiento en ciencias sociales. Mi madre tuvo una formación en matemáticas, al igual que mi padre, y bueno, mi hermana estudió ingeniería biónica. Después de haberle dicho eso al profesor, él me dijo: mire, le voy a compartir algo de mi vida, una muestra de confidencialidad entre usted y yo. Las personas que me aman no me entienden, y las personas que me entienden no me aman. Ese es el gran dilema del conocimiento. Y usted debe de entender eso a tiempo. El conocimiento y el amor no son contrarios. Tenía razón. Al poco tiempo decidí ver la película de Bailar en la oscuridad con mi madre. La vi llorar, la vi verme con mucho amor y marcó un precedente para nuestra relación que había tenido fallos y que con trabajo y amor hemos sabido superar. Hay una plegaria cristiana muy importante para mí que es cierta, que es pedirle a Dios que ilumine nuestro camino y nuestro corazón y mente bajo a la misma dirección, que no se contradigan. Bueno, en fin, esa sería mi impresión, mi experiencia con la película. Y la pregunta siguiente sería para Frank: ¿cuál sería el argumento central? Pero antes de ello vamos a tomar una pausa y les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Regresamos a Cine Argumento, el matiz social del cine, y nos hemos quedado en la parte del argumento central. Le pediría a Fran que nos dijera cuál es el argumento central. Claro, qué bonito speech respecto a lo que significa la película. Creo que ya bien mencionábamos que cada quien podrá tener un acercamiento distinto a lo que significa Bailando en la Oscuridad y bueno, qué mejor ejemplo que el que compartes. Considero que el argumento central es un argumento central muy crudo en relación con lo que de pronto esperamos del mundo, pero es que la justicia es un privilegio. Hay quienes están mejor protegidos por el derecho y esto depende del lugar que ocupan en la sociedad. No es la misma protección y acceso que tiene la justicia un obrero que el que tiene un policía, por ejemplo, o el que tiene un profesionista, el que tiene quien no lo es, y creo que pues eso también de pronto es muy crudo de aceptar. Me parece que ese es el argumento que guía toda la trama de la película Bailando en la Oscuridad. Y como bien mencionábamos al principio, y quizás no nos centraremos tanto en eso, sino en esta parte emotiva que podemos rescatar. Pero bueno, no hay que dejar de resaltar que ese argumento es el que guía todo lo que veremos en Bailando en la Oscuridad. No sé qué opinas al respecto. Cuéntanos qué piensas sobre el argumento central. Yo diría, igual como lo que nos había pasado con Amélie, que hay 2 argumentos centrales en esta película. Uno va, por supuesto, al camino del derecho hacia el sistema de justicia, y el otro es sobre la situación del amor entre familia, entre las relaciones entre madre e afectivas. hijo. Pero antes de señalar y de alguna manera fortalecer lo que ya había mencionado Fran, del cual estoy de acuerdo, es que esta película está para hacerla suya, para sentirla y pensar sobre el amor y su familia. Que sean receptivos, que sea un punto de encuentro, de reconciliación con sus seres queridos. Y cada quien tendrá su materia para su reflexión, y de alguna manera el esfuerzo es que la apropien, que vean que esta película tenga esta utilidad sentimental. Sin Bueno, duda. sobre el argumento central, sin duda alguna es una crítica sobre el derecho y puntualmente A la impartición de justicia. a los juicios orales norteamericanos, que de alguna manera también son el eje hegemónico del cual muchos países, sobre todo el latinoamericano, buscan que sea esta implementación de impartición de justicia, de la forma en la que se tiene que hacer, que creo que tiene mucho que ver el cine en ese aspecto, ¿no? De cómo es que expone estos escenarios de lo ideal, aparentemente de lo ideal que debe de ser, y que me parece que no ha habido un juicio analítico al respecto de qué tanto tendríamos que adaptar un engranaje, un sistema judicial
que no responde a nuestro contexto y a nuestra cotidianidad y a nuestros propios problemas, como pensando en Latinoamérica, pero por supuesto en México, que ya en la Ciudad de México los juicios orales ya son una realidad. Bueno, más allá de apuntar sobre esa reflexión, es que el juicio oral no tiene como principio la verdad de los hechos, sino la construcción lógica de las pruebas, de los hechos, la reconstrucción, que convenzan a un juez que es humano también, y hay que señalarlo, y que también tiene pasiones. Pero bueno, pensando en la cuestión más teórica, un juez es una autoridad que carga con la responsabilidad de la justicia, y por distintos motivos y escenarios no siempre lo garantiza. Yo lanzo esta pregunta a ustedes: ¿cuántas personas, independientemente si es culpable o no ha tenido un juicio pulcro y que de forma anticipada ya lo tenga perdido, o que esté inclinado por un manto antes de empezar? Habrá algunos documentales que profundizan al respecto, pero me parece que esta película como tal señala ese factor de inconsistencia en el sistema judicial norteamericano, que de alguna manera enfrenta a esta visión romántica y que valdría profundizar para aquellos que se quieren involucrar a los temas de derecho. Como habíamos insistido, en esta ocasión no vamos a fortalecer estos argumentos con alguna lectura que nos respalde en función de la crítica del sistema penitenciario, el sistema judicial, los juicios, etcétera, porque nos parece que el valor fundamental que tiene esta película va hacia el segundo argumento central, que tiene que ver con el sentimiento, con el amor, con las relaciones afectivas. Pero bueno, bien dicen que la justicia es para aquellos que pueden pagarla, Realmente, como bien lo mencionaba esta Fran, pero algo distintivo de esta película es que aquí no hay una disposición de desigualdad por dinero, sino por investidura, ¿no? Entonces nos muestra que ni siquiera se requiere dinero, digamos en el sentido de la culpabilidad, porque bueno, un inocente pues puede que no tenga dinero, pero incluso el que llega a culpar hacia el otro, no hay, digamos, una distinción de dinero, sino de esta investidura que acabamos de referir, que en este caso está representado en un oficial, ¿no? Porque, bueno, un oficial tiene una persona en funciones públicas y que de hecho socialmente goza de cierto privilegio de confianza entre la ciudadanía norteamericana, aunque cada vez más se está desmistificando. Creo que la prueba actual es sobre el racismo en Estados Unidos, con lo que ocurrió con Floyd, que fue asesinado por una negligencia de la autoridad policíaca, y que de alguna manera se muestra cómo hay estructuralmente problemas. Pero bueno, eso en cuanto a la realidad, y aún así creo que tiene todavía un gran peso el policía norteamericano, y que también por el lado mexicano pues tampoco es algo afortunado que la gente no confíe en los policías, pensando como instituciones, ¿no? Que las instituciones no logren afianzarse con la ciudadanía, y que eso también provee otro tipo de problemas. Pero lo que nos muestra la película, en el sentido estricto del argumento central, es que la aplicación de la ley siempre es unilateral y tiende a ser inhumana. Y el caso más evidente es esta película, en el que además de ser inocente, pues es alguien que ya ni siquiera es inocente sobre el problema, sino que ella es propia víctima de las leyes y de estas investiduras y de estas instituciones, del cual no nada más la llevan a prisión, sino que condenan su vida. También el argumento central de Bailar en la Oscuridad nos invita a cuestionar lo que significa ser sustento de familia, tanto para el hombre como de la madre soltera, y que creo que eso también no se discute de manera cotidiana, y que también es muy importante la oferta que nos da la perspectiva de género,
que es fundamental, porque además que es una política transversal, nos invita a cuestionar no solamente la cuestión femenina, porque no es perspectiva femenina, es perspectiva de género, que nos permite cuestionar, sí, el papel de la mujer y también el papel del hombre, las masculinidades frágiles, como muchas de lo que nos muestran en redes sociales aparece, pero también nos da un sinfín de problemas sobre la diversidad y sobre mucho de los papeles sociales que ocupa los seres humanos. ¿Qué nos podrías decir sobre esta cuestión del argumento central que significa el sustento de familia? Porque también el ser el hombre responsable y rector de la economía de la familia es una carga muy pesada, es algo que muy se puede difícil cuestionar. Y que creo que también está representada en la película, ¿no? Sí, sin duda. Que de alguna manera hay ciertos matices que me gustaría escucharte cuáles serían. Fíjate que respecto a eso tengo posiciones importantes para mencionar. Me parece que has dado al clavo con algunas cosas que quería tratar. Pero antes de entrar a estas cosas que me parece que son fundamentales, yo siempre he considerado que Bailando en la Oscuridad es una película difícil de ver. Incluso en esta dinámica de recuperar algunas películas que ya hemos visto, no quise verla otra vez. Me costó mucho trabajo decir, sí, me voy a sentar a verla y la voy a disfrutar, porque disfrutas verla, no. Siento que es algo que es un sentimiento, una película para disfrutar, generar. Pero ¿sabes algo que a mí también me pasó? No, nada como más en mí. Un poco con lo que también a ti te pasó. El solo hecho de escuchar el soundtrack ya también te causa una sensación de tristeza enorme. Creo que también es un gran logro, ¿no? Que ya después vamos a ir a las valoraciones, pero creo que todo lo que compone a la película sí nos hace sentir afligidos, ¿no? Y un poco viendo lo que es la realidad, porque también esta película nos confronta cómo nosotros hemos ido con nuestros seres queridos y que también hay que reconocer esas equivocaciones, pero también lo que pasa en el exterior, ¿no? Cuánta impunidad existe hacia muchas madres, hacia muchos padres, y que valdría la pena señalar. Pero bueno, sí, por favor, continúa. Claro, sí, quería introducirles esto. Es una película difícil de ver, insisto, con la experiencia de mi mamá, que ella decidió no continuar ya casi al final. Dijo, no quiero seguirlo viendo porque a mí estas cosas no me gustan. Le generó muchas cosas, le movió muchos sentimientos. Pero ya después, reflexionando sobre la película, esta Fran me confesó que después de terminar la película, su mamá dijo, bueno, ¿y qué pasó? ¿cómo terminó? Sí, y todavía Fran dijo, no quiere saber, no quiere saber. Sin duda, mamá. Pero bueno, introducirles un poco eso, y que si se quieren sentar a ver Bailando en la Oscuridad, tienen que tener la convicción de llegar hasta el final. Y sí. Esto porque la película permite reconsiderar varias cosas. Primero, la primera, creo que pensando en esto que ya hemos planteado, es quiénes somos como hijos, cuál es nuestra posición también como hijos, y entender también la maternidad desde un lente distinto. Creo que con lo primero que quisiera empezar de la película es el tema de la maternidad. Y bueno, claro, de maternidad de nada, hablaré desde mis observaciones más que desde la experiencia. Yo no tengo hijos, no soy madre, pero sí he tenido la oportunidad de escuchar a quienes lo son, no nada más a mi mamá, sino a diversas personas que me han rodeado y que han de alguna manera compartido conmigo la experiencia de la maternidad, y me ha quedado algo muy claro. Y quisiera empezar preguntando, ¿quién enseña a la gente a ser madre o a ser padre? Creo que nadie. Es una cuestión, creo yo, de error y prueba. Es algo que creo que se aprende todos los días, y que quienes son padres nunca terminan de desmistificar lo que significa serlo. Y pues esto, ¿no? Aprender a lidiar con la responsabilidad de tener un hijo a tu cuidado, una persona a tu cuidado, que en un primer momento puede depender de ti, después ya no. Pero es precisamente eso, que cambia por completo la lógica de lo que significa ser tú, ¿no? En sí mismo creo que la maternidad y la paternidad son difíciles. Cada uno, como bien mencionaba Adrián, cumple un rol que está muy permeado en todas nuestras sociedades, ¿no? O sea, el papá mantiene, la mamá se encarga del cuidado, y ya hay también ciertos cuestionamientos sobre esto, pero creo que en Bailando en la Oscuridad se toma sobre todo el papel de la mujer, ¿no? Y creo que la complejidad de la maternidad en Selma, que es la protagonista, radica en varias cosas. La primera, era inmigrante. La segunda, era madre soltera. Eso la llevó también a ser obrera, ¿no? Trabajaba en una fábrica. Y tercera y cuarta, una capacidad visual distinta. O sea, un montón de elementos que eso, si la maternidad ya es difícil, en Selma la maternidad es aún más complicada. Y creo que eso es un valor importante de la película, porque así son las maternidades. Son cada una
única, con sus complejidades en sí misma, uno de pronto puede juzgar y decir, ay, como madre uno debería hacer otras cosas, debería preocuparse por cuidar a sus hijos, por atenderles, pero a veces es muy complicado lograr hacer un análisis y dar una opinión respecto a lo que significa ser madre cuando uno no lo vive, porque sucede esto, cada quien como madre tiene características distintas y en Selma, bueno, había un montón de complejidades que ya se los mencionaba, inmigrante, madre soltera, obrera, pobre, con una capacidad visual distinta. Y pues eso lo llevaba a vivir un día a día en la que pues ser madre era toda una aventura, ¿no? Que además le implicaba también demasiados sacrificios. Y me parecía que también ese es un valor importante. Creo que esta película demuestra que las maternidades son imperfectas, pero sí hay un común denominador en la idea de ser madre y es estar dispuesto a dar todo por tu hijo, ¿no? O sea, que este vínculo de amor es lo que prevalece ante las circunstancias adversas y que acá lo importante es que pues reconoces que estás dispuesto a darlo todo por tu hijo, tus hijas, tus hijos, sin importar lo que eso signifique. Creo que también eso es algo que queda bien enmarcado con Selma. Eso era lo importante sobre las maternidades. También está esta idea de la paternidad que creo que mucho se ha difundido, sobre todo en México, por ejemplo, con esta construcción que hay sobre las madres luchonas y que ya se ha ya se ha cuestionado en redes sociales y se ha criticado y hablado sobre qué sucede con las paternidades ausentes. Pero creo que también al tratar las paternidades ausentes hay que no nada más cuestionar cuál es el papel del hombre en una cuestión patriarcal, sino también cuestionar cuáles son las investiduras que se le han hecho a los hombres bajo la lógica del proveedor, de quien debe sustentar la casa, el hogar, y pues bueno, es importante reconocer ese tipo de cosas en la película. Mencionaba estas cuestiones de las paternidades ausentes, que también creo que Adrián ya mencionaba al principio que es importante cuestionar las investiduras que se le hacen a los hombres respecto a ser el proveedor del hogar, a quien debe mantener, y que eso también ya conlleva ciertas cargas que son difíciles, y ya lo mencionaba al principio, tanto la maternidad como la paternidad son investiduras demasiado complicadas porque creo que no hay una fórmula perfecta para hacerlo, más bien es una cuestión de aprender todos los días a lidiar con la responsabilidad. No quiero decir lidiar, aunque sí creo que es una complejidad, pero aprender sobre el cuidado del otro, que es una responsabilidad tanto del padre como de la madre, y modificar estas lógicas de investiduras que se hacen sobre la crianza que debe estar abocada a la mujer y el sustento que debe estar delimitado específicamente al hombre, y que no, en realidad tiene que haber también, considero, pues una relación entre quienes crían y no nada más hacer este tipo de investiduras para dejar claro cuál es el rol de cada uno. Me parece que mencionar esto de las maternidades y de las paternidades es de suma importancia para el valor sentimental de la película, porque creo que cuando te sientas a verlo y la película te lo oferta, te hace sí o sí cuestionarte cuál es tu relación que tienes, como ya decía también Adriana al principio, con tu madre, con tu padre, cuáles son los vínculos y lazos familiares que tienes con ellos, porque sí o sí la película te invita a cuestionarte esto, porque evidencia también a una Selma que es madre, una madre con muchas complicaciones que ya mencionaba al principio, pero que lo da todo por su hijo y trata pues de darle dentro de sus posibilidades lo que necesita para que tenga un mejor futuro, una buena vida, que sea consciente de ciertas lecciones que quizás ella en su momento no lo fue, y creo que de alguna manera eso te hace cuestionarte cómo es que tú te has relacionado con tu madre, te has relacionado con tu padre, cómo es que has forjado estos vínculos, si los hay, si no los hay, qué tan cuidados y qué tan desgastados pueden estar, y pone sobre todo de manifiesto, por eso les decía que Selma rompe un poco con esta lógica de la madre perfecta que lo tiene todo para criar a los hijos, pero que sí deja ahí esta constante de estar dispuesta a darlo todo, y eso te invita también a cuestionarte de pronto las cosas que no valoras, que de pronto no vemos, estos esfuerzos que como hijos no vemos por estar ocupados siendo hijos, ¿no? O sea, como ya les decía Adrián en este ejemplo que le pasó con su madre, estaba ocupado siendo hijo, en su formación académica, en su formación como sujeto que socializa, ¿no? Y de pronto se nos olvida poner o cuestionar este tipo de esfuerzos y de sacrificios, muy entre comillas, que hacen los padres porque nosotros podamos acceder a esas cosas y que de pronto no las valoramos, porque
se pierde esta lógica de corresponsabilidad y más bien asumimos que nuestros padres están ahí para dárnoslo todo, cuando hay también una correspondencia entre lo que ellos hacen y lo que nosotros como hijos tenemos que hacer. Entonces, pues en ese sentido me parece que es importante estas ideas de la maternidad y de la paternidad, pero también las posiciones que llegamos a tener como hijos. Entonces, creo que ahí es en donde empieza a tocar esas fibras sensibles bailando en la oscuridad, donde comienza a poner de manifiesto que debemos cuestionarnos lo que significa ser madre y que Selma de alguna manera ejemplifica una forma distinta de vivir la maternidad. Y pues bueno, ahí es en donde comienza a tocar nuestro corazoncito. Sí, concuerdo. Y además me parece muy importante esta película sobre el personaje del hijo que no entiende todas las complicaciones que padece su mamá, ¿no? Y todo lo que sufre. Y de hecho, en una de las canciones, que es la canción en la que muere el oficial, la letra dice como, espero que no me culpes, hijo, ¿no? Y que el hijo dice, ¿por qué lo hiciste? Y un poco lo que trata de decir en esa canción, pues es que todos nos equivocamos y que no podemos condenar y condicionar el amor, ¿no? El amor no se mendiga. Y bien decía esta idea de la corresponsabilidad Fran, que también es muy importante hacer una propia evaluación de cómo somos nosotros como hijos, que también desconocemos muchos de los problemas que tienen nuestros padres y que tendría que haber más empatía de la que posiblemente hay. Voy a contar una experiencia que he tenido cuando compartí esta película con una chica en específico, no voy a decir su nombre, y bueno, un poco es dando esta experiencia para saber qué opinan ustedes y también qué puede opinar Fran. Esta chica reclamaba mucho de que ella tenía que servirle de comer a su padre después de venir de trabajar y también tenía que lavar su plato. Ella tiene un hermano menor, como 2 años menos. Ella cuando me contó la anécdota, la experiencia, tenía 22 años y su hermano 20. Entonces, pues los dos tienen las capacidades de cumplir con las tareas domésticas, ¿no? Y que sin duda el hijo no proveía de estas tareas domésticas como lo hacía ella. Entonces ella pues acusaba a su familia como machista y sin duda alguna habría que cuestionar esos micromachismos, pero castigaba mucho a su padre y le reclamaba por qué le hacía que ella le sirviera el plato y se lo lavara. Que eso tiene una tradición incluso medieval y que ese gesto de servirle de comer al padre de familia, que por supuesto tiene un sentido patriarcal, pero digamos que es un gesto que también no es nada agradable ser el sostén económico de la familia, también tiene sus implicaciones. Bueno. Claro, y una carga durísima. El gesto medieval era ese. Tú me estás dando de comer y mi gesto como agradecimiento y amor es servirte. Que este servicio ha sido más enfocado a las mujeres que a los hijos, a la parte masculina, y que sin duda alguna en esta experiencia que comparto creo que muchos estaremos de acuerdo que el problema viene también de que el hijo no coopera, ¿no? Y que no es consciente de estas responsabilidades que también tiene al no ser alguien que contribuya a las tareas económicas, etcétera, ¿no? Y que finalmente las tareas del hogar las ocupaba las mujeres, como su mamá, como ella, y que en la materia económica pues era responsable el papá. Entonces ella le reclamaba de que era un vil machista por no lavarse su propio plato, ¿no? Y creo que por la manera en que nosotros también nos vemos afectados, no vemos tampoco, no somos empáticos con las afectaciones que tienen nuestros padres. Y tal vez sí sea un micromachismo, pero me parece que el castigo ya directo, sin buscar la reconciliación, sin entender la posición que también nosotros ocupamos dentro del hogar, pues tenemos que tener el respeto y el amor frente a situaciones complicadas
y que lo que más valdría en esta ocasión, que esa fue un poco la sugerencia cuando me decía, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y yo, bueno, pues hice violencia simbólica sobre su historia, pues ni modo, ¿qué quieren que haga? Pero me parecía que era muy imprudente, porque hasta para las cuestiones políticas como familiares, el valor de la prudencia es fundamental. La prudencia no es otra cosa más que saber gobernar y saber ser gobernados. Y hay que ceder y hay que buscar que las condiciones sean mejor para todos y que no también tú no eres la única afectada o el único afectado sobre un circuito familiar. Entonces es entender a nuestros seres queridos que también se equivocan y que, insisto, no hay que condicionarlos y castigarlos para siempre. Hay que buscar que el amor permee las discusiones y los problemas. Ya un poco llegando a la cuestión en materia del argumento central, y veíamos en la película, es que el Estado no es responsable de la madre y tampoco del padre, porque esto también es muy interesante al decirlo sobre el sistema patriarcal y que de alguna manera genera ciertas complicaciones, pero estas complicaciones se dan más para la gente desfavorecida que a la gente que sí tiene los recursos. Incluso podríamos ver otro tipo de películas, ahorita no las voy a señalar, pero sí la lectura de Veblen sobre la clase ociosa, en el que la riqueza del hombre se muestra en una extensión de la mujer. Si la mujer tiene sus grandes joyas, etcétera, pues tiene otro tipo de condiciones que por supuesto ella no va a lavar un traste, ya tiene quien lo lave, ¿no? Porque tiene los recursos socioeconómicos para hacerlo y que de alguna manera ahí se rompen ciertas distinciones. Pero finalmente la cuestión de que el Estado no se responsabiliza sobre esto, pues es un factor importante porque muchas mujeres como madres solteras pues tienen que ser el sostén de la familia y con muchas complicaciones, con una sociedad muy cerrada en varios ámbitos que hacen más difícil la pervivencia de la familia. Pero bueno, un poco es esto, mencionar que hay corresponsabilidad, que tampoco nosotros como hijos sabemos cómo ser hijos, que este es un proceso continuo de aprendizaje y que tendríamos que aprender a reconciliar. Bueno, si no tienes algún comentario sobre la experiencia que he comentado, pues seguiríamos con el siguiente argumento central. Nada más mencionar que precisamente pensando en estos ejemplos que suelen ser lo que vivimos día a día en el hogar, quienes convivimos bajo esta lógica de la rutina y de la dinámica familiar, es entender que a veces estas cuestiones más de ser obligaciones por la idea de padre o madre es una cuestión de corresponsabilidad y de entender cuál es el rol que cada uno puede cumplir, pero sobre todo la corresponsabilidad que hay entre el amor, entre lo que ellos tratan de brindarnos y lo que nosotros como hijos podemos hacer. Lo que decías me parece que es esencial, nadie sabe cómo ser padre, madre, nadie sabe tampoco cómo ser hijo, es una cuestión que se aprende y que surge sobre todo de entender cuáles son estas corresponsabilidades y cómo podemos ponernos en el lugar del otro. Creo que eso es lo esencial respecto a eso. Sí, vale destacar con esta experiencia que comparto que la chica no tenía grandes problemas, es decir, digamos en la familia, o sea, tenía recursos, digamos, ella manejaba el carro del padre, compraba, tenía dinero para salir, o sea, había muchas otras cosas que por supuesto le favorecían y que no cuestionaba, ¿no? Y que también no porque nos beneficia quiere decir que no lo tenemos que cuestionar solamente porque nos beneficia. También tenemos que ceder respecto de esas situaciones, ¿no? Sí, que es esto que mencionaba, ¿no? Que de pronto damos por sentado cuáles son las obligaciones de nuestros padres. Como en estas discusiones, siempre pienso en esto porque mi hermana cuando llega a ver estas confrontaciones siempre dice, bueno, yo no te dije que tuvieras hijos, ¿no? Tú me tuviste. Y se los dice un poco a modo de molestarlos, ¿no? De hacer alguna burla sobre ello. Pero de pronto estas cosas sí permean más de lo que pensamos y sí damos por sentado ciertas obligaciones que tienen nuestros padres para con nosotros.
y que aunque sí son obligaciones, también debe haber un sentido de nosotros, de empatía, de cuestionarnos cómo es que se llevan a cabo esas obligaciones y las complejidades que conllevan también, ¿no? Entonces, pues bueno, poner solo en la mesa este tipo de cuestiones para invitar a la reflexión. Tampoco creo que se tenga que volver esto en un castigo de valor a tu mamá y a tu papá, sino que más bien cada uno logra hacer una reflexión de cuáles son estos vínculos que establece. Sí. Sí. Ajá, sí, hacer esta reflexión sobre cómo es que nosotros nos hemos relacionado con ellos y qué podríamos mejorar, qué podríamos hacer distinto bajo la premisa que ya ha sostenido Adrián durante el programa, que es que el amor sea el principal rector incluso en estas confrontaciones, ¿no? Y donde la corresponsabilidad, la correspondencia entre una actividad y otra también esté presente. Creo que eso conlleva más un cambio de conciencia también que cuestionarse. Sí, claro, hay que cuestionar estos tipos de roles entre el cuidado y la crianza y las tareas del hogar que suelen cargarse a la figura femenina, pero también cuestionar cómo como mujeres podemos reivindicar estas posturas y más bien entablar una relación distinta en donde se rompa la lógica de la obligación por ser mujer a una correspondencia y una corresponsabilidad entre entiendo tu posición, entiende también la mía y juntos vamos a trabajar para que sea una correspondencia más que obligaciones, ¿no? Que creo que eso es lo que puede llegar a solucionar este tipo de confrontaciones desde un poco mi experiencia también. Que bien lo dices, la película no es un castigo hacia los hijos pensando que todos somos malagradecidos. No, para nada sí, claro. Lo es. Incluso en la película el hijo no está retratado como un insensible, solamente que la posición de un niño pues, no logra tener este nivel de conciencia sobre las cosas que están ocurriendo y que la realidad es muy atroz en muchos sentidos. No, de ninguna manera, y tampoco es decir que todos los padres no se equivocan y que nada más hay que amarlos de manera ciega. No se trata de eso. No. Un esfuerzo sentimental de reconocer a quienes quieres y quienes te quieren. Y bajo esa lógica, pues avanzar y resolver las cuestiones que tengan que resolver. Y también un poco esa es la idea. Si tu mami ya no está contigo, pues créeme que eres un reflejo del amor que tuvo y que eres esa expresión de amor, ¿no? Ahorita vamos a ir al respecto sobre precisamente a ese argumento central. El argumento central, si estás de acuerdo conmigo, Fran, es que el amor es un acto de resistencia. Tal cual, al final de la película, sin duda, dice una hermosísima frase que viene en a tono con lo que estoy diciendo. Y cito: dicen que es la última canción, no nos conocen. Verás, solo es la última canción si dejamos que así sea. Esta es una de las grandes frases porque lo que sostiene la esencia de esta frase es el amor. Que el amor no tiene límites, que el amor hace que sobresalgas sobre situaciones desafortunadas, ¿no? En este caso retratado en la película, pues es un niño que ya no va a tener a su madre, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, también lo que nos oferta la película es que la mujer, al menos como madre, tuvo convicciones. Y una de estas convicciones que tuvo sobre sus valores es que jamás delató al oficial porque le hizo una promesa. Jamás renunció a sus valores, a pesar de que ella había sido una víctima. Sí. Y que de alguna manera también pasa ese escenario que es sumamente brutal de todas las cosas que los padres y las madres hacen por nosotros, ¿no? Porque decían, bueno, vamos a sacar el dinero que tú ya habías tenido para los ojos de tu hijo, para poder invertir en un buen abogado, y dice no. O sea, es una mamá que luchó para que su hijo viera el mundo y que supiera que se debe de defender ante un mundo convulso y lleno de pasiones. Fue una mamá que dio su vida por amor a un hijo, y que le dio la oportunidad de vivir su vida. Y aquí, bueno, quería señalar quizás la última experiencia que podría compartirles, que esto es más bien una anécdota que nos había contado un periodista en una clase en la facultad que vino de invitado, y nos había mencionado sobre su anécdota cuando fue a Italia para realizar una serie de testimonios a madres que habían perdido a sus hijos por secuestro y desaparición forzada.
Él, con las lágrimas en los ojos, nos relató cómo tuvo una reacción en las entrañas cuando una de las madres supo que había muerto su hijo, porque había sentido un dolor tan intenso en el estómago, a la altura del ombligo, haciéndonos alusión al cordón umbilical, digamos, la conexión visual, intrínseca, biológica que tiene una madre y un hijo. Y ese dolor en el cordón umbilical para ella le había significado que lo había perdido. No tuvo que haberse enterado por una noticia, porque un policía le haya compartido una de estas noticias tan desafortunadas. Ella lo sintió. Y en este sentido, por eso ya a modo de concluir esta parte de este argumento central de mi parte, es que esta película es una invitación a amar a sus madres. No por lo que hacen por ustedes, sino por lo que son. Que los errores que surgen ante la cotidianeidad no pesen más que el amor. Perdonar es divino. Solucionen lo que tengan que solucionar y abracen y valoren el único amor incondicional que tenemos. Y si sus mamis ya no están con ustedes físicamente, sepan que su vida es producto de amor y vivan. Sean responsables afectivamente. No sean egoístas, creyendo que no son importantes. Todos sufrimos procesos difíciles y a veces estamos condicionados a hacer acciones muy imprudentes. Pero llegando a esos momentos de culminación de vida, llegando a estos extremos, antes de hacerlo hay que repensar sobre las personas que nos aman y las personas que nos dieron vida y que hicieron todo para que viviéramos. Hay que ser responsables afectivamente. Esa sería la reflexión, me parece, del argumento central que nosotros les estaremos brindando con Bailar en la Oscuridad, y por supuesto espero que sea un punto de encuentro para que sopese el amor, se abracen, se lloren y sirva como un punto de partida para mejores cosas. No sé si tú quisieras concluir el argumento central para que ya pudiéramos ir a la valoración de la película. Sí, tengo varias cosas que decir respecto a la convicción, que era uno de los temas que me había tocado demasiado cuando vi la película, y les comparto que cuando la vi sentí mucha impotencia, porque la primera pregunta que me hice ante la insistencia de Selma de que operaran primero a su hijo sin importar nada fue, ¿por qué no se opera ella? Mi lógica, ¿no? Quizás era, ¿por qué no se opera ella primero? ¿No? Así ella sigue trabajando, sigue ahorrando dinero y ya después le paga la operación a su hijo y aquí todos felices y contentos. Y la respuesta conforme avanzó la película fue precisamente lo que mencionaba Adrián, es que ella tenía convicción de qué quería. Y ella, por eso al principio también les mencionaba esta cuestión del soundtrack de la película. Y creo que hay una canción que es fundamental para esto que se las diré conforme avance en esto, pero era precisamente eso, ¿no? Porque que se opere ella primero, se arregla los ojos, sigue trabajando, le paga después la operación a su hijo, viven felices, siguen viviendo todos juntos, pero ya en Selma había una convicción de haber vivido y haber visto todo, ¿no? Y entonces en esta canción que se llama precisamente así, I've Seen It All, creo que es uno de los valores también más importantes de la película, y es que es precisamente esto, en ella había la convicción de ya haber disfrutado su vista con las pequeñas cosas buenas que pudo haber vivido a pesar de las complejidades que ya hemos resaltado que se enfrentaba todos los días, pero ella decía ya haber vivido, ¿no? Y haber podido conocer la vida, haber conocido lo que era el trabajo quizás, lo que era ver los árboles, lo que era en una cuestión muy romántica, ¿no? Entonces, bajo esta convicción de que su hijo no lo ha hecho, decide ceder su vista ante la de su hijo, y es esta cuestión también de sacrificar un poco lo que ella ya pasó en su historia personal para que su hijo pueda hacerlo antes de que esta discapacidad visual lo alcance.
Entonces existe esta convicción de cederle la vista, claro que asume que le faltaron cosas por vivir, que quizás a lo mejor hubo complejidades y que pudo pues haber visto más. Con su novio, como Ajá. un poco esta... Sí, incluso asumir porque que no... sí está enamorada, ¿no? También. Claro, asumir que no podía tener una relación de pareja porque estaba imposibilitada por ciertos factores, pero ella lo decide, es una convicción que tiene de asumir y de convencerse de que ella ya vivió, de que ella lo ha visto todo y que a quien le toca ahora es a su hijo, ¿no? Y entonces asume esa posición, asume ese papel y con base en eso es que trabaja para lograr que su hijo obtenga una operación. Y más adelante esto también se traslada a la cuestión de no querer pagar un abogado con el dinero que tenía ahorrado, porque lo tenía la posibilidad, digamos, de acceder a la justicia, pero decide no hacerlo por privilegiar la vista de su hijo bajo esta lógica de vivir, ¿no? Y por eso me parecía que asumió cuál era la posición que tenía y por eso siguió privilegiando la vista de su hijo. Y pues es esto, ¿no? Saber vivir también mediante las experiencias de nuestras madres y de nuestros padres. Y bueno, creo que esto que les menciono es el lado también romántico de la canción, ¿no? O sea, de cederle a tu hijo las posibilidades por las que has trabajado, pero también creo que hay otra cosa enmarcada que me parecía muy cruel también y muy, bueno, cruel no, cruda, que era, ¿para qué conservar la vista en un mundo lleno de maldad y decadencia, ¿no? Y también era como esta posición de Selma de saber, insisto, bajo la lógica de que tenía una batalla perdida ante el policía y lo decía también en la canción, o sea, lo he visto todo, he visto el sol, he visto las hojas de los sauces y tal, pero también he visto cómo la gente está plagada de maldad, cómo una persona asesinó a su mejor amigo, ¿no? Y me parecía también que eso de las convicciones era porque lo he visto todo, ¿para qué quiero seguir viendo lo que ya conozco, ¿no? O sea, que también hay un mundo en el que hay decadencia y hay maldad y que bueno, esto también creo que se relata con la idea de justicia, que es lo que vive Selma con el policía. Por eso me parecía que retomar esta canción era también un valor esencial, que creo que fue una canción galardonada, pero más que el galardón que se le otorgó, creo que también radica en esta esencia de las convicciones y de saber que estás dispuesta a ceder como madre o como padre. Sí, ya para entrar a la última parte del capítulo, en donde discutimos Bailar en la oscuridad, Dancing in the Dark, es que es una película muy emotiva. Es una película musical que qué bueno que es musical, porque si no creo que hubiera sido muy pesada. Uh-huh. Creo que es esta gran excepción. Yo sé que a veces hay que pensarlo dos veces para ver una película musical. Sí es a veces una temática de nicho, pero esta vez creo que lo logra. Creo que es una joya y tal vez aquí no va a haber mucho la oportunidad de aportarles una valoración objetiva, porque creo que el objetivo de esta película tampoco lo es para que se apropie sobre sus propias historias, sobre sus propias vidas, y en ese sentido no he visto una película igual que trascienda sentimentalmente tanto, y pues en ese sentido me parece que logra sus objetivos. Es muy clara de inicio a fin, no hay incongruencias entre el argumento central, entre los dos argumentos centrales y la trama. Y pues en ese sentido para mí es un 5 de 5 estrellas. La verdad es que es una película muy completa, muy bien lograda. Creo que sí hay ciertos errores, pero no me parece que sean errores sustanciales como para negar la aportación de esta película para el cine mundial y por supuesto para las películas a tratar en cine argumento. ¿Cuál sería tu valoración? Ya trataba de mencionarles al principio que para mí es una película difícil de ver y por eso se los anticipaba también. O sea, creo que también la fotografía, incluso la paleta de colores, las canciones, o sea, sí siento que hay un tono sombrío en todo lo que significa Bailando en la oscuridad y eso puede de alguna manera dificultar su vista, es decir, no es una película que te vas a sentar a disfrutar y vas a gozarla, todo lo contrario, siento que es una película que se sufre en muchos sentidos, no porque esté mal hecha, sino por los elementos que trata de poner ahí, que creo que tienen todo el sentido de también invitar al espectador a reflexionar sobre estas cosas y mover en él muchos sentimientos. En ese sentido reconozco que quizás pueda ser una película difícil de ver, que insisto que he tratado de anticiparlo, pero para mí también es una película que se lleva 5 de 5, porque logra mover en el espectador estos sentimientos. Creo que no hay quien se siente a ver Bailando en la oscuridad
y que no salga con un sentimiento a flor de piel, sea el que sea. En mi caso particular, quizás por la historia con mi madre y con mi padre no fue tanto la cuestión de valóralos, genera un nuevo canal de comunicación, creo que eso de alguna forma ya lo tenía establecido, pero sí generó en mí un sentimiento de impotencia por lo que estaba sucediendo, sobre todo por esta cuestión que mencionábamos al principio de la impartición de justicia. Para mí las escenas finales es de las escenas más difíciles y más crudas que he visto en las películas que he visto hasta ahora. Pues en tu vida también, ¿no? Sí, es una escena dificilísima, no la voy a describir porque tampoco es la intención spoilear, pero para quien no la ha visto... Ya hay un consenso y complicidad de que ya tuvieron que haber visto la película para esta discusión. Pero sí. Es una escena difícil de ver. A mí creo que es de las escenas que más me conmovió de la película. Fue muy cruda para mí, fue muy difícil verla y yo estaba ahí en un mar de lágrimas por lo que estaba viendo, pero sobre todo por sentir la impotencia de no poder hacer nada, por asumir esto que ya hemos dicho, y es reconocer que el mundo no es justo y que nunca va a serlo, que también creo que eso es algo que queda enmarcado en la película y me parece que es muy, muy cruel tener que de pronto aceptar esto, pero así sucede y me parece que con Bailando en la Oscuridad es algo que de alguna forma te lleva a asumir por el argumento central también. Y pues bueno, aquí quisiera también compartirles pues alguna reflexión que en algún momento hacíamos en una de nuestras materias y era en esta pregunta de, bueno, ¿creen que podemos hacer algo para que el mundo sea más justo, sea mejor para todos? Y siempre ha habido aquí una confrontación entre Adrián y yo respecto a eso porque de alguna manera me he negado a decir tajantemente que no. Aunque me ha costado ahora trabajo aceptarlo, que sí, en efecto, el mundo no es justo, nunca lo será, pero sí podemos hacer pequeñas acciones que logren hacer que nuestro entorno sea mejor, empezando por mejorar nuestras relaciones con nuestra familia, sanar estas cosas. Y aquí me parecía muy importante alguna frase que en algún momento una profesora nos compartía y era tratar de cambiar el mundo sin que el mundo nos cambie a nosotros. Y creo que es precisamente eso, ¿no? O sea, a pesar de asumir que el mundo nunca va a ser justo, así hagamos lo que hagamos y que siempre van a existir estos tonos de desigualdad, pues podemos hacer quizás pequeñas acciones que nos lleven a hacer este mundo un poco más llevadero ante estas circunstancias que podemos ver reflejadas en la película. Entonces, para mí es 5 de 5 por las emociones que logra transmitirle al espectador, porque lo logra y en ese sentido es que la película está bien hecha y bien lograda para mí. Pues bueno, esto ha sido todo de nuestra parte, esperamos que este capítulo también les haya gustado, insistimos en que ha sido un capítulo más emocional en el que hemos tratado de invitar a reflexiones un poco distintas a lo que hacemos habitualmente con los argumentos centrales, pero que también serán ofertas que iremos haciendo a lo largo de los programas, como tocar temas que trascienden un poco a lo político y a lo social, que no dejan de serlo. Pero bueno, si fue así, nos apoyaría muchísimo que nos siguieran en nuestras redes sociales, recuerden que nos encontrarán en Facebook, en TikTok y en Instagram como Sin Argumento, y no olviden sintonizarnos todos los sábados en punto de las 6 de la tarde por www.radioestridente.com. También pueden escucharnos en vivo a través de la app TuneIn por Radio Stream y posteriormente podrán escucharnos a través de plataformas como Deezer, Mixcloud, Spotify, Apple y Amazon, todos en la sección de podcast, y también nos encontrarán en la sección de podcast de Radio Estridente. Adrián, siempre es un gusto compartir este espacio contigo, creo que hoy compartimos todavía más experiencias personales con la invitación a que reflexionen sobre estos lazos con la gente que nos ama y que amamos. Y pues bueno, esperamos que este capítulo haya tocado sus corazones tanto como tocó el de nosotros cuando vimos Bailando en la Oscuridad. Gracias por compartir este espacio. Nos vemos en la siguiente emisión de Sin Argumento. Sí, un encuentro muy ameno. Muchas gracias. Espero que la película y el capítulo de Sin Argumento, Bailar en la Oscuridad, haya sido de utilidad. Nos vemos. Adiós. Bye.